Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca del justo y el impío. En el libro de Proverbios este es un tema muy recurrente. Prácticamente todo el libro de Proverbios se trata de la comparación entre el justo y el impío. El justo es aquel que ha reconocido el señorío de Cristo en sus vidas, que cree en Dios y le cree a Dios, y el impío es el que no le cree a Dios, es el que vive de acuerdo a sus propios caminos, el pecador, el injusto, el necio, en fin, se le dan varios nombres en la palabra, pero en esencia es el que vive separado de la voluntad de Dios, el que no está viviendo de acuerdo de acuerdo a la palabra de Dios, el que no le cree a Dios. Y en Proverbios 11 encontramos varios pasajes que hablan precisamente de ese tema de una manera muy directa. En Proverbios 11:3, Proverbios 11 del 7 al 8, del 18 al 21, Proverbios 11:23, 11:27, 11:29 al 31. Estos pasajes nos hacen ver la responsabilidad de las decisiones que tomamos en la vida. Proverbios 11:19 dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Y aquí nos está hablando de que cualquier decisión que tomemos, ya sea la decisión de creerle a Dios o de no creerle a Dios, va a tener consecuencias en nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20, el Señor nos dice que Él ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y que escojamos pues la vida para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra descendencia en la tierra. Y además de ello, pues obviamente que después de la vida terrenal tengamos vida eterna. Por el otro lado, también la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, nos dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si siembra para la carne, es decir, desde la impiedad, va a cosechar corrupción, mas si siembra para el espíritu, desde la obediencia a Dios, va a cosechar vida eterna. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la obligación de responder por los actos que uno ejecuta. Es el deber y la acción de responder íntegramente a las obligaciones delegadas o comprometidas. Es la habilidad de responder bien. Nos obliga porque es una obligación contraída que debe cumplirse para llegar a un objetivo o a un propósito. Las personas responsables son aquellas que están dispuestas a poner en riesgo sus bienes, su posición social y aún sus vidas por el hecho de responder a una obligación, a un deber moral o a un deber social, y eso implica el obedecer la palabra de Dios. En el Salmo 15 encontramos que la persona que es íntegra, la persona que es justa, aun jurando en daño propio, no por eso cambia. Aunque la palabra implique perder alguna cosa, no por eso va a cambiar, va a obedecer la palabra aunque implique una pérdida, sabiendo que todo lo que perdemos acá en la tierra lo vamos a recuperar en el cielo, número uno. Número dos, además de ello, también lo vamos a recuperar acá en la tierra, porque el que siembra cosecha. Así que nunca es estamos... la persona responsable está dispuesta a perder algo temporalmente porque sabe que lo va a recuperar posteriormente, de alguna manera. La responsabilidad nos puede llevar a niveles de éxito, de realización y de cumplimiento de propósitos aún mayor, a un nivel mayor de lo que hemos alcanzado actualmente, y bloquea la pereza, el cansancio, la fatiga, y además la responsabilidad implica tomar autoridad sobre las diferentes áreas y aspectos de nuestra vida, y muchas cosas no pueden ser llevadas a cabo por falta de responsabilidad, que desemboca en autojustificación, cansancio, pereza, posposición, etcétera. Todas las cosas que la palabra de Dios de alguna manera nos enseñan que no están
bien como principios de vida y de vida abundante y de vida plena. En Proverbios capítulo 11, versículo 3, la palabra de Dios dice que la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Aquí nos está hablando de que la integridad, que implica la responsabilidad de los rectos, los encaminará. ¿Y los encaminará qué? A lo bueno, a una vida bendecida, a una vida plena, a una vida abundante, a una vida en victoria en el Señor, recordando que Dios nos dice que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. De tal manera que el sabio, el justo, es una persona con un alto grado de integridad, es decir, que sus acciones se corresponden con sus pensamientos, con lo que hay en su corazón, con lo que dice y con los valores que profesa. Y Dios es amante de la integridad. La falta de integridad es hipocresía, porque decimos una cosa y hacemos otra, porque pensamos o creemos una cosa y hacemos otra, y eso es hipocresía delante del Señor. La persona íntegra está en la misma línea en sus pensamientos, en sus motivaciones, en sus actitudes, en sus decisiones, en sus acciones, en su hablar y en su caminar en la vida. Aunque pueda no ser perfecto totalmente, cada día va alcanzando nuevos niveles de perfeccionamiento, porque al final de cuentas solo podemos ser íntegros cuando Dios está en nuestras vidas, cuando somos salvos. Y cuando somos salvos, la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Él es nuestro ayudador desde ahora y para siempre, para que logremos vivir en esa integridad que a Él le agrada, porque la integridad es uno de los atributos de Dios que nos fue dada en la creación, y aunque en la caída se corrompió, en la salvación es restaurada y perfeccionada por el Espíritu Santo, que está transformando nuestro carácter al carácter o a la imagen de Cristo, como nos enseña 2 Corintios 3:18, y usando para ello todas las circunstancias de nuestra vida, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29. Dios bendice la integridad con gozo, con paz, con bondad, con benignidad, con dominio propio, con humildad, entre otras cosas, es decir, con el fruto del Espíritu. Y notemos algo, y con justicia también, porque el que es íntegro es justo, y el que siembra justicia cosecha justicia. Y la palabra de Dios nos recuerda en Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que vamos a vivir en justicia, en gozo y en paz cuando somos íntegros. No importa que el mundo a nuestro alrededor esté lleno de pecado, que estemos rodeados de tinieblas, nosotros seremos luz y nosotros tendremos bendición. Aun cuando enfrentemos algunas situaciones adversas, no vamos a quedarnos en esas situaciones adversas, vamos a salir adelante, porque la palabra de Dios nos recuerda que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, para que podamos vencer todas esas cosas que nos rodean y que nos impiden la vida plena, abundante, bendecida y en victoria en Cristo Jesús. Pero en el versículo 11, en el capítulo 11 y versículo 3 de Proverbios también dice: pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el impío, el necio, el pecador, como está totalmente desintegrado, sus acciones no se corresponden con lo que piensan, con lo que dicen, con los valores que dicen profesar, y como resultado de ello, su vida va a ser destruida. Es una ruina: celos, iras, contiendas, disensiones, griterías, envidia, codicia, maledicencia, etcétera. Todo tipo de pecados, como habla la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, y como consecuencia de ello van a tener una vida de corrupción.
En Proverbios capítulo 11, versículo 7 y 8, la palabra dice lo siguiente: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Cuando el impío, el necio, muere sin arrepentimiento, su esperanza muere con ellos. Van a condenación eterna, además de que en el transcurso de la vida terrenal van a experimentar muchas tribulaciones, por lo que ya mencionamos que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, es decir, ruina. Y el Salmo 7, versículos del 11 al 16 dice: Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Miren, el pecador, el impío, el necio, el que no vive para Dios, puede que aparentemente su vida tenga éxito, por lo menos en algunos aspectos de su vida, pero interiormente no tiene ningún éxito. Interiormente su vida es un eterno conflicto. ¿Por qué razón? La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, y parte de esa eternidad es que Dios ha puesto sus leyes en nuestro corazón. Y cuando nosotros hacemos lo que no está bien delante del Señor, obviamente se produce un conflicto entre nuestro corazón y entre nuestra conciencia y nuestro corazón no arrepentido. Y eso crea y el pecador, como constantemente está yendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que dice la palabra de Dios, tiene un conflicto permanente en su corazón. No va a tener paz, no va a tener gozo, no va a tener amor, ni libertad, ni justicia permanente. Quizá la pueda experimentar por momentos, pero el justo, por lo contrario, el justo va a experimentar todas esas cosas permanentemente. Quizá en algún momento, cuando peca o se equivoca o toma una mala decisión o enfrenta una adversidad, puede perder esas cosas momentáneamente, pero las va a recuperar rápidamente y va a vivir en esas dimensiones la mayor parte de su vida, mientras que el no creyente, el impío, va a ser al contrario. Él va a vivir en una eterna guerra, conflicto interior, aunque no vive en guerra con los demás, que de todos modos si tiene guerra en su interior, tarde o temprano va a tener guerra en su exterior. Él va a vivir en una guerra interna todo el tiempo, aunque aparente que todo va bien, aunque aparente sonrisas, aunque aparente bienestar, pero su corazón no va a tener paz, no va a tener descanso. Nuestro corazón solo tendrá descanso, tendrá paz, tendrá gozo cuando nuestro corazón descanse en Dios. ¿Y cómo descansamos en Dios? Cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y cuando vivimos de acuerdo a su plan, a sus propósitos. La palabra de Dios es su plan para nosotros, y el Señor, como el diseñador de la vida, sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Por eso dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y mientras que la voluntad que no es de Dios, la voluntad propia, son caminos que nos parecen derechos a nuestra propia opinión, pero su fin es ruina, como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, y Proverbios capítulo 16, versículo 25. De tal manera que necesitamos alinear la mayor necesidad del ser humano. No es que le vaya bien en la tierra, no es que tenga éxito, que tenga riquezas,
que aparente estar bien, ese no es la mayor necesidad, ni el mayor beneficio, ni el mejor propósito para la vida. El mejor propósito para la vida es estar en aquel, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo el diseño de aquel que nos diseñó para que nos fuera bien en la vida, siguiendo el diseño de la palabra de Dios. Y el Señor nos da dos instrumentos o dos medios para que podamos vivir en esa voluntad buena, agradable y perfecta de Él. Uno es la palabra de Dios. Proverbios 119, 105 dice: lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el poder para ayudarnos a vivir precisamente en la voluntad de Dios, como dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. De tal manera que para tener vidas plenas, vidas bendecidas, vidas abundantes, vidas en victoria, necesitamos caminar en la obediencia a la palabra de Dios. Y para caminar en la obediencia a la palabra de Dios necesitamos rendir nuestras vidas, entregar nuestras vidas a aquel que es el autor de la vida, que es Dios, y eso solo lo logramos a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre, y el Padre es la vida eterna, la vida plena, la vida abundante, la vida en victoria para cada uno de nosotros, de tal manera que lo primero que necesitamos es, si no lo hemos hecho, entregarle nuestra vida a Cristo. Y eso se hace de una manera muy sencilla. Desde el fondo de nuestro corazón, en cualquier lugar, podemos hacer una oración pidiéndole al Señor que venga a nuestras vidas, reconociendo que hemos vivido fuera de su voluntad, ignorando sus caminos y que por lo tanto hemos pecado contra Él, pero que estamos arrepentidos y que queremos vivir de acuerdo a su buena, agradable y perfecta voluntad. Y la palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueran tan negros como la noche, Él los limpiará y los convertirá en blanca lana. Y por el otro lado también nos dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Así que si no lo ha hecho, este es el tiempo que haga una oración desde el fondo de su corazón para entregarle su vida a Cristo. Y por el otro lado, que tomemos la decisión de conocer la palabra de Dios y de ponerla por obra, de caminar en ella, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para que nuestro pie no tropiece en ninguna cosa y vayamos siempre adelante con nuestra vida en aumento en todos los aspectos de la vida, en bendición, en victoria, en paz, en gozo, y que nuestra vida sea como la luz de la aurora, que va creciendo a cada momento. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es nuestra guía, Señor. Tu palabra nos conduce a esos lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo, donde encontramos confort para nuestra alma, Señor. Y tú nos guías, Padre, por amor de tu nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros, y tu vara y tu cayado nos infundirán aliento y nos llevarán a esos lugares de delicados pastos y a esas aguas de reposo y a esas sendas de justicia, por amor de tu nombre, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por recibir nuestras vidas, perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna y adoptarnos como hijos tuyos, Señor. Que cada día, Padre, recordemos que nuestra vida eres tú, Señor, y que lo mejor de nuestras vidas está delante de ti, cuando obedecemos, delante de nosotros, cuando obedecemos tu palabra, Señor, y caminamos en la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en ello, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También te pido, Señor, en esta hora que tú bendigas la vida de cada uno, Señor, de nosotros, Padre, que nos des una noche de descanso, que nos prepare, Señor, para el día de mañana con nuevas energías para hacerlo todo conforme a tu voluntad, y que todo lo que hagamos sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, para los que están a nuestro alrededor, pero por sobre todo para la gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, por el regalo de la vida, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por todo lo bueno que
que pasa en nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Gracias por conectarse, que el Señor les bendiga grandemente y les mando un abrazo. Y les recuerdo, mañana temprano tenemos otra perla de la palabra para seguir edificando nuestra fe en el bendito y maravilloso Señor Jesucristo. Bendiciones, un abrazo.